Nueva York, 21 de febrero de 1965. En el escenario del Audubon Ballroom, el líder político Malcolm X se prepara para hablar frente a cientos de personas, sabiendo que su vida corría peligro. Días antes, su hogar había sido atacado con bombas Molotov. Las amenazas hacia él se acumulaban y aún así decidió presentarse. Minutos después de comenzar el acto, un disturbio estalla entre el público. Un disparo de escopeta rompe el silencio, seguido por una ráfaga de balas a quemarropa. Malcolm cae acribillado con 16 agujeros en su cuerpo, mientras la habitación se descompone en gritos, cuerpos en el suelo y gente corriendo. Y hoy en día, el responsable de su muerte sigue siendo un misterio. Pero antes de continuar con el video, quiero contarte algo muy importante. Si además de los videos de historia militar, te interesa saber más sobre los conflictos mundiales de la actualidad, te cuento que estamos abriendo un nuevo canal, Impacto Bélico. Allí vamos a analizar las guerras y crisis que están marcando el presente, para entender qué ocurre, por qué ocurre y qué consecuencias pueden traer. Así que ya sabes, si te interesa estar informado sobre los conflictos mundiales de la actualidad, te invito a visitar Impacto Bélico y sobre todo te pido que apoyes al canal suscribiéndote. Ahora sí, continuamos con el video. A comienzos de 1965, Malcolm X atravesaba uno de los momentos más delicados y decisivos de su vida política. Su figura seguía creciendo, pero también lo hacían sus enemigos. Había nacido como Malcolm Little en 1925 en Omaha, Nebraska, dentro de una familia marcada por el racismo y la violencia. Su padre, un predicador influenciado por el movimiento panafricanista de Marcus Garvey, murió en circunstancias sospechosas cuando Malcolm era niño. Su madre terminó internada en una institución psiquiátrica y los hermanos fueron separados por el sistema estatal. Aquella infancia quebrada fue su primer contacto con un país que, según él mismo diría años después, había construido un sistema para aplastar a los afroamericanos. En su juventud cayó en el delito y terminó en prisión, pero fue precisamente allí donde comenzó su transformación. Durante su condena conoció las enseñanzas de la Nación del Islam, un movimiento religioso y político que promovía el orgullo negro, la autosuficiencia y la separación racial como respuesta al racismo estadounidense. Tras salir de la cárcel en 1952, Malcolm se convirtió en uno de los discípulos más leales de su líder, Elijah Muhammad, y su ascenso dentro de la organización fue meteórico. Malcolm era un orador hipnótico. Su voz tenía una mezcla de furia, disciplina y claridad que atrapaba a las multitudes. Denunciaba el racismo estructural, criticaba la hipocresía del sistema político estadounidense y defendía el derecho de los afroamericanos a defenderse por cualquier medio necesario. Lo más importante que hizo Malcolm es que nos hizo erradicar el miedo en el que caminábamos, para esclavizar como hizo América con la gente. Tenían que mantenernos asustados. Malcolm nos enseñó, dijo que no es más que un hombre blanco. No es un árbol, no es una montaña, es solo un hombre blanco y si se corta, sangra como tú. Sin embargo, le ha creado un mundo artificial en el que te inclinarás ante él. Dijo que ese día había terminado. Para muchos jóvenes negros era una figura inspiradora, pero para el establishment estadounidense era un agitador peligroso. Durante años fue el portavoz más visible de la Nación del Islam. Fundó templos, organizó comunidades y llevó el mensaje del movimiento a los medios de comunicación. Pero su creciente influencia también comenzó a generar tensiones internas y la ruptura llegó en 1964.
Malcolm descubrió que Elijah Muhammad, el líder al que había defendido públicamente durante más de una década, mantenía relaciones con varias mujeres jóvenes de la organización y había tenido hijos con ellas. Aquella revelación sacudió su fe. Poco después, abandonó el grupo. Una decisión que lo dejó políticamente expuesto y rodeado de resentimientos. A partir de ese momento inició una nueva etapa. Realizó una peregrinación a la Meca, donde experimentó una transformación ideológica profunda. Allí observó musulmanes de diferentes razas rezando juntos, lo que lo llevó a revisar algunas de sus posturas anteriores sobre la separación racial. A su regreso comenzó a hablar de solidaridad internacional entre los pueblos oprimidos, de anticolonialismo y de una lucha negra conectada con África y el mundo. Fundó nuevas organizaciones y buscó alianzas con líderes del movimiento por los derechos civiles, entre ellos Martin Luther King Jr., con quien había tenido diferencias públicas durante años. Para Malcolm X, King y su camarilla son un puñado de burgueses don nadie que se han vendido a la clase dirigente blanca. Él quiere cambiar el mundo. Cuando Luther King habla de no violencia, Malcolm X aboga por la autodefensa. Cuando Luther King sueña con la igualdad y la integración en la sociedad blanca, Malcolm X propugna la independencia política y económica. El portavoz de la Nación del Islam propone la separación racial completa y la creación de un Estado negro independiente. Su nueva visión terminó con esa mirada y también le permitió establecer vínculos con dirigentes africanos, comenzando a denunciar las políticas raciales de Estados Unidos en foros internacionales. Aquel rumbo lo volvió todavía más incómodo para distintos sectores. Dentro de la Nación del Islam, muchos lo consideraban un traidor. Sus discursos eran vigilados por las autoridades y el clima de amenazas se intensificaba semana tras semana. Malcolm hablaba abiertamente de que su vida estaba en peligro, y en febrero de 1965, lo ocurrido en su casa en Queens demostró que no mentía. 14 de febrero, 1965, a las 2 de la mañana, individuos no identificados lanzan cócteles Molotov en la casa de Malcolm X. Una coincidencia inquietante, tal vez. La sospecha recae inmediatamente sobre la Nación del Islam, el sospechoso ideal. La organización ha reclamado que la casa es suya hace meses. El ataque se produjo mientras su esposa y sus hijas dormían dentro. Y aunque la familia logró escapar del incendio, el mensaje fue claro. Aún así, Malcolm decidió continuar con su agenda pública. El 21 de febrero estaba programada una conferencia en el Audubon Ballroom, en el norte de Manhattan. Para sus seguidores sería otro encuentro político, pero para sus enemigos, una oportunidad. Aquella tarde el salón estaba lleno. Cientos de personas se habían reunido para escuchar al líder que, incluso después de la ruptura con la Nación del Islam, seguía siendo una de las voces más poderosas del movimiento negro en Estados Unidos. Malcolm subió al escenario. Se presentó ante la audiencia con el saludo tradicional musulmán, As-salamu alaikum, y el público respondió. La atmósfera parecía tranquila, aunque algunos de sus colaboradores notaron movimientos extraños entre los asistentes. De repente estalló un disturbio en medio del salón. Un hombre comenzó a gritar que alguien intentaba robarle. Varias personas se levantaron, empujándose y discutiendo. El ruido interrumpió el acto. Malcolm levantó la mano desde el escenario para calmar a la multitud, y fue en ese instante cuando sonó el primer disparo. Cuando sonó el disparo, se enderezó. Su mano se levantó así y se mantuvo erguido. No se movió. Cuando el tiroteo continuó durante unos segundos, luego se detuvo. Fue entonces cuando Malcolm se cayó. Cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra el suelo.
Una escopeta disparada a corta distancia impactó directamente en su pecho. El golpe lo hizo retroceder. Casi de inmediato 2 hombres más se levantaron entre el público y comenzaron a disparar hacia el escenario. Los tiros resonaron dentro del salón. La gente gritó, se tiró al suelo o corrió hacia las salidas. Algunos intentaron proteger a sus hijos, otros buscaban refugio detrás de las filas de sillas. En cuestión de segundos, Malcolm recibió una lluvia de balas. Los informes posteriores hablaron de alrededor de 16 impactos. Los disparos lo derribaron frente a cientos de testigos, entre ellos su esposa y sus hijas. Su cuerpo cayó sobre el escenario. El ataque había durado apenas unos instantes, pero el eco de aquellos disparos marcaría la historia política de Estados Unidos durante décadas. I heard shots and I saw people crawling on the floor. And so I got down too. Then when I was looking out and I saw someone look in amazement to the front, I knew they had shot my husband. El salón de la Dubon Ballroom se convirtió en un escenario de pánico, donde minutos antes había expectativa y silencio para escuchar a Malcolm X. Ahora reinaban los gritos, el humo de pólvora y el ruido de cientos de personas intentando escapar. Un grupo de seguidores y colaboradores de Malcolm corrió directamente hacia el escenario. Ahí yacía el líder gravemente herido, con el traje empapado de sangre. Varias personas intentaron levantarlo, buscando señales de vida mientras observaban las múltiples heridas de bala que atravesaban su cuerpo. Entre la multitud que avanzaba desesperada se encontraba su esposa. Embarazada y rodeada por el caos, logró abrirse paso entre la gente hasta llegar al escenario. Se arrodilló junto a él mientras otros presentes intentaban auxiliarlo. Algunos buscaban un médico entre los asistentes. Otros trataban de detener la hemorragia presionando su pecho y su abdomen con pañuelos y prendas. Podías verlos. Creo que había unos 8 perdigones. Cada uno de esos agujeros era tan grande que podías meter tu dedo meñique dentro. No había sangre. Sí, la sangre obviamente se había venado a alguna otra parte de su cuerpo. Lo vi desangrarse y que la vida lo abandonaba. Cambió su color a blanco, se había desangrado. Mientras tanto, los atacantes intentaban aprovechar la confusión para escapar. Uno de los agresores logró salir del edificio y desaparecer entre las calles cercanas. Pero el otro no tuvo la misma suerte. Un hombre armado intentó huir cojeando después de haber sido alcanzado por un disparo efectuado por uno de los guardaespaldas de Malcolm. Fue derribado en medio del salón y la multitud furiosa se abalanzó sobre él. Decenas de personas comenzaron a golpearlo mientras lo acusaban de haber participado en el asesinato. Patadas, puñetazos y gritos se mezclaban con el caos general del salón. Cuando finalmente llegó la policía, los agentes tuvieron que abrirse paso entre la multitud para rescatar al agresor de la furia colectiva. El hombre fue detenido y trasladado bajo custodia. Su nombre era Thomas Hagan y era miembro de la Nación del Islam. Mientras tanto, Malcolm fue llevado de urgencia al hospital cercano. El trayecto fue breve, pero las heridas eran demasiado graves. Los médicos intentaron reanimarlo, pero los daños causados por los disparos eran irreversibles. Poco después de su llegada, fue declarado muerto. La captura de Thomas Hagan parecía ofrecer una respuesta inmediata a la pregunta sobre quién había disparado contra Malcolm X. Pero lo que comenzó como una investigación criminal aparentemente clara, pronto empezó a mostrar grietas. Poco después, fueron arrestados otros 2 sospechosos, miembros de la Nación del Islam: Norman Butler, alias Muhammad Abdul Aziz,
y Thomas Johnson, alias Khalil Islam. Ambos negaron desde el primer momento haber participado en el asesinato, pero a pesar de ello, fueron juzgados junto a Hagan en 1966 y condenados a cadena perpetua. Para las autoridades el caso estaba resuelto, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas. Durante décadas, Thomas Hagan insistió en que Butler y Johnson no habían participado en el ataque y que otros hombres habían estado involucrados. Investigaciones posteriores revelaron inconsistencias en el proceso judicial, testigos ignorados y documentos que nunca fueron entregados a la defensa. En 2021, tras una nueva investigación, las condenas de Butler y Johnson fueron anuladas oficialmente. For 56 years, the American people were told a specific story about the assassination of Malcolm X in February 1965, inside the former Audubon Ballroom. On Thursday, two of the men convicted in that crime, 83-year-old Muhammad Aziz and the late Khalil Islam, were formally exonerated in open court. Sin embargo, lejos de cerrar el caso, esa decisión volvió a abrirlo. Si dos de los hombres condenados no habían participado en el asesinato, entonces la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Quién había organizado el atentado? Comprender el asesinato de Malcolm X requiere observar el contexto político que lo rodeaba en sus últimos años. Su ruptura con la Nación del Islam había creado un ambiente de hostilidad intensa. Muchos dentro del movimiento lo consideraban un traidor por denunciar públicamente a Elijah Muhammad y por intentar construir una organización rival. En algunas esferas del movimiento circulaban discursos que hablaban abiertamente de castigo contra él. Pero al mismo tiempo, Malcolm también se había convertido en una figura incómoda para el gobierno estadounidense. Su discurso denunciaba el racismo estructural del país y comenzaba a conectar la lucha afroamericana con los movimientos anticoloniales del mundo. Sus viajes por África y Medio Oriente lo pusieron en contacto con líderes de países recién independizados. Malcolm incluso exploraba la posibilidad de denunciar a Estados Unidos ante organismos internacionales por violaciones de derechos humanos contra los afroamericanos. Ese planteamiento preocupaba a sectores del poder estadounidense, por lo que agencias de inteligencia como el FBI lo vigilaban estrechamente. Programas secretos como COINTELPRO estaban diseñados para infiltrar, vigilar y debilitar a organizaciones consideradas subversivas. Documentos desclasificados demostraron que Malcolm estaba bajo vigilancia constante, y tanto el FBI como la policía de Nueva York tenían informantes infiltrados en diferentes organizaciones vinculadas al movimiento negro. Ese contexto alimentó sospechas que persistieron durante décadas. Algunos investigadores creen que el asesinato fue organizado exclusivamente por miembros de la Nación del Islam. Otros sostienen que las agencias de seguridad sabían que el atentado era posible y no actuaron para impedirlo. Hasta hoy no existe una respuesta definitiva. Lo cierto es que el 21 de febrero de 1965, Malcolm X cayó bajo una lluvia de balas ante cientos de testigos después de meses de amenazas, ataques y vigilancia política. La autoría material del atentado quedó vinculada a miembros de la Nación del Islam, pero mientras uno de los tiradores fue condenado, el caso también arrastró condenas anuladas, evidencias ocultas y preguntas que nunca terminaron de resolverse. Lo que sí quedó claro fue una consecuencia histórica. La muerte de Malcolm X no silenció su mensaje, lo amplificó y convirtió su figura en un símbolo global de resistencia, mientras el misterio sobre su asesinato seguía abierto. Así llegamos al final.
Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.